¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más de resistencia de materiales en donde estamos iniciando el tema de esfuerzos combinados. Ya después que habíamos visto y dilucidado ante los conceptos de esfuerzos básicos como el esfuerzo axial, esfuerzo flector, esfuerzos cortantes y esfuerzos torsionales, ahora vamos a ver cómo se combinan todos estos esfuerzos a través de una misma pieza para obtener unos esfuerzos principales. Pero además de eso, no solamente vamos a ver esos conceptos, sino que vamos a aplicar el recurso de creación de las macros de Excel para diseñar una macro que nos permita determinar esos esfuerzos y calcular los diámetros o las especificaciones geométricas de las piezas sometidas a estos esfuerzos. Es así como damos inicio al tema de creación de una macro para calcular el diámetro de una pieza sometida a esfuerzos combinados. Entonces, ¿en qué consiste el objetivo? El objetivo básicamente es, dado un eje de un material cuyo esfuerzo admisible es dado, el cual está sometido a esfuerzos externos axiales en X, axiales en Y y cortantes, se debe determinar con base en la teoría del círculo de Mohr el diámetro apropiado para que la pieza soporte con margen de seguridad todos los esfuerzos requeridos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que una misma pieza va a soportar esfuerzos como el esfuerzos axiales, esfuerzos torsionales, etcétera, a través de un cúmulo de esfuerzos que se denominan esfuerzos combinados, los cuales son aquellos que soporta una pieza mecánica debido a cargas por lo general de tipo estática. Todavía no vamos a ver los casos de dinámica, eso lo vamos a ver más adelante. Varían según la orientación de la carga. Recordemos un poquito los esfuerzos que hemos visto en clases anteriores. Aquí se tratan esfuerzos como por ejemplo los esfuerzos axiales. Se acuerdan en clases anteriores que son aquellos que son esfuerzos normales que se aplican a lo largo de una pieza mecánica. Los hay de dos tipologías, a tracción y a compresión. Y la fórmula básica para calcular ese tipo de esfuerzos es, ahí tenemos la fórmula, la cual simbolizamos ese esfuerzo como S es A, que es igual a 4F dividido entre pi por el cuadrado del diámetro, en donde SA es el esfuerzo axial, F vendría siendo la fuerza o carga axial y D es el diámetro de la sección. Cabe aclarar de que esta macro que vamos a hacer sirve específicamente para piezas de sección redonda o circular. Tenemos también esfuerzos como esfuerzos flectores, que son aquellos que a lo largo de la pieza mecánica son originados por momentos flectores, es decir, momentos que generan pandeo o flexión. Para el tipo de piezas de sección redonda, ese esfuerzo flector, que simbolizamos como SF, es igual a 32 mf dividido entre pi por el diámetro al cubo, en donde SF es el esfuerzo flector y mf es el momento flector máximo o crítico, como dicen algunos autores, y D, vuelve y juega, es el diámetro de la sección. Aparte de los esfuerzos normales que hemos visto hasta el momento, que han sido los dos anteriores, tenemos también los esfuerzos que son de tipos cortantes. Específicamente el esfuerzo cortante puro, que es el esfuerzo que es originado por cargas aplicadas transversalmente a la pieza. Para calcular estos esfuerzos tenemos T sub C igual a 4 veces FC dividido entre pi por D al cuadrado, en donde T sub C es el esfuerzo cortante y FC es la fuerza transversal o cortante que define el esfuerzo. Tenemos también el esfuerzo torsional, que también es de tipo cortante, pero estos son originados por momentos de torsión, es decir, aquellos que hacen que la pieza gire sobre su eje. Para su cálculo tenemos T sub T igual a 16 veces MT sobre pi por diámetro al cubo.
en donde T sub T es el esfuerzo cortante torsor y M sub T es el momento torsor. Entonces, todos estos esfuerzos suman, dando lugar a los esfuerzos combinados, como ya habíamos dicho. Y de ahí pues nosotros tenemos que calcular los llamados esfuerzos principales. Son unos esfuerzos que representan la combinación de todos los esfuerzos anteriormente vistos, tanto a nivel cortante como a nivel normal. Entonces, ¿cómo se determinan estos esfuerzos principales? Estos esfuerzos principales, empezando por el esfuerzo cortante principal, se determina como la raíz cuadrada de la semisuma del esfuerzo axial más el esfuerzo flector. Esta semisuma se eleva al cuadrado y a su vez se suma al cuadrado del esfuerzo cortante torsor más el esfuerzo cortante puro, en donde aquí lo simbolizamos como ETP, en donde ETP pues es el esfuerzo cortante principal. Una vez calculamos el esfuerzo cortante principal, entonces calculamos el esfuerzo normal principal, preferiblemente el máximo, porque hay un mínimo, pero el máximo es el que más interesa para las solicitaciones. ENP es como lo simbolizamos. ¿Y a qué es igual? Es igual a la semisuma del esfuerzo axial más el esfuerzo flector, sumado con el esfuerzo cortante principal que habíamos calculado anteriormente. Cabe aclarar, y esto es muy importante, que este es el esfuerzo que se compara con el esfuerzo admisible máximo que puede soportar el material con que está hecha la pieza mecánica. Entiéndase como esfuerzo admisible aquel que está condicionado por la resistencia del material, como por ejemplo el acero al carbono, que máximo puede soportar un esfuerzo admisible de aproximadamente 30.000 psi. Bueno, si nosotros tenemos el diámetro, nosotros podemos calcular los esfuerzos, pero la pregunta que nosotros nos hacemos, y es lo que muchos de los ingenieros buscamos, es ¿cuál es el diámetro requerido para soportar una solicitación ante la limitante del material? He aquí la pregunta que, si se desea calcular el diámetro mínimo de la pieza para que el esfuerzo normal principal no supere el esfuerzo admisible, pues de acuerdo con las fórmulas que acabamos de exponer, ustedes se habrán dado cuenta de que el diámetro no se puede despejar, ya que hay algunos diámetros que están elevados al cuadrado, otros diámetros están elevados al cubo, de tal manera de que la fórmula de los esfuerzos principales son ecuaciones de tipo implícita. Entonces, ¿qué toca hacer? Toca hacer ensayo y error, es decir, un proceso iterativo, en donde hay que asumir un diámetro y después recalcular hasta dar con el diámetro verdadero. Entonces, la gran pregunta es, si el diámetro no se puede despejar, ¿cómo se puede calcular este parámetro? Entonces es cuando nosotros recurrimos a diseñar una macro, es decir, un procedimiento de computador a través de Excel, basado en la teoría del círculo de Moore que nosotros acabamos de ver, para realizar este cálculo en forma automática sin tener que desgastarnos con una calculadora. Entonces, antes de presentar esa macro, empezamos con la presentación del algoritmo o procedimiento necesario para llevar a cabo el proceso de determinación del diámetro de la pieza para aguantar las solicitaciones mecánicas como la carga axial, el momento flector, la carga cortante y la carga torsora, tomando en cuenta el esfuerzo límite admisible. Entonces, empezamos por la presentación del algoritmo. Como todo algoritmo, el primer paso, el inicio, con eso simbolizamos la inicialización del programa, ¿no? Entonces, después de iniciar, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es hacer una toma de datos, es decir, recoger los datos de entrada, o como decimos aquí, capturar los datos procedentes ¿de dónde?
de la hoja de cálculo de Excel. Es decir, los datos necesarios como la fuerza axial al momento torsor, etcétera, los va a tomar de una hoja de cálculo y los va a llevar al programa. ¿Qué datos tenemos de entrada? La carga axial, el momento flector, la carga cortante y la carga torsora. Una vez se toman todos estos datos, se toma además, por supuesto, el dato del esfuerzo límite admisible del material, del cual depende el diámetro que nosotros vamos a calcular. Entonces, una vez tenemos todos los datos recopilados en el programa, procedemos entonces a calcular los esfuerzos. Pero para calcular los esfuerzos, si necesitamos de un diámetro, ¿cómo hacemos? Es la pregunta que todos nos hacemos, ¿cierto? Entonces, como se trata de un proceso iterativo, hay que empezar por un diámetro supuesto. Pero nosotros no tenemos que pensar en ese diámetro. Hacemos de que el programa automáticamente asigne un valor inicial. Al final, él mismo va a dar el valor verdadero. Entonces, con ese diámetro asumido, es que procedemos a hacer los cálculos. Este valor, como yo lo dije ya antes, es asumido inicialmente por el programa en forma automática. Una vez tomado ese diámetro, se hacen los cálculos básicos de los esfuerzos. Esos cálculos básicos de esfuerzo incluyen el esfuerzo axial, tomando la fórmula del esfuerzo axial que ya habíamos visto, el esfuerzo flector, el cual está basado en el momento flector, como ya habíamos comentado, el esfuerzo cortante, basado en la carga cortante, y el esfuerzo torsor, basado en el momento torsor respectivo. Una vez tenemos los esfuerzos básicos, procedemos a calcular los esfuerzos principales. Estos esfuerzos principales, como ya habíamos dicho, son el esfuerzo cortante principal, cuya fórmula, como habíamos visto, incluye la raíz cuadrada del promedio de los esfuerzos normales más el cuadrado de los esfuerzos cortantes. Y después de eso calculamos el esfuerzo normal máximo, el cual corresponde, como ya habíamos dicho, al promedio de los esfuerzos normales más el esfuerzo cortante principal que habíamos visto. Entonces, una vez tenemos los esfuerzos principales, ¿a qué procedemos? Procedemos a verificar si el esfuerzo normal principal o máximo está o no por debajo del esfuerzo admisible. En caso de que no lo esté, es decir, si todavía el esfuerzo está por encima del admisible, lo cual no es lo deseable, entonces hay que regresar a reconsiderar otro diámetro. Ya sea que el programa automáticamente haga un incremento interno o el programa automáticamente selecciona de una tabla de diámetros comerciales. Cualquiera de las dos posibilidades, de todas maneras el programa ahí es donde entra automáticamente a repetir el proceso. Una vez se toma otro diámetro, se repite el proceso como ya lo acabamos de exponer, y así sucesivamente hasta que por fin se consigue un diámetro tal que el esfuerzo normal principal o máximo está por debajo del definitivo, está por debajo del esfuerzo admisible. Y cuando logramos ese objetivo, entonces finalmente se colocan las medidas y los resultados de esfuerzos definitivos en la hoja de cálculo, de tal manera que ya ahí tenemos cumplido nuestro objetivo. Y por último, pues ya una vez terminado todo, se da finalización al programa y hasta ahí pues finaliza la macro de Excel. Bueno, muchachos, en la próxima clase les vamos a mostrar precisamente cómo desarrollamos esa macro de acuerdo con el algoritmo que acabamos de ver. Esperamos que esto haya sido de su agrado y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias y nos vemos. Adiós.